Imagina un mundo donde el diluvio no representó el final de una era, sino el preludio de misterios aún más profundos. Antiguos textos, olvidados en las sombras de la historia, susurran una narrativa perturbadora. No todos los Nefilim, aquellos seres colosales fruto de la unión prohibida entre ángeles y humanos, fueron aniquilados en las aguas devastadoras. Pasajes enigmáticos del libro de Enoc y fragmentos dispersos del libro de los gigantes sugieren que algo de ellos aún sobrevivió. Pero, si estos espíritus realmente persistieron, ¿qué huellas podrían haber dejado en las eras posteriores? Nuestro punto de partida es el misterioso y controvertido Libro de Enoc, un manuscrito ancestral que fue excluido del canon bíblico oficial. Atribuido a Enoc, bisabuelo de Noé, este texto describe a los vigilantes, seres enviados desde el cielo con la tarea de observar a la humanidad. Sin embargo, estos seres celestiales sucumbieron a la tentación y descendieron a la tierra, donde tomaron mujeres humanas como esposas. En uno de los pasajes, Enoc revela que, al multiplicarse la humanidad, surgieron mujeres de gran belleza, despertando el deseo de los ángeles, los hijos del cielo. Esta unión generó a los Nefilim, descritos como criaturas inmensamente poderosas y de apetito voraz. Enoc relata cómo estos gigantes, insaciables, devoraban todo lo que el hombre lograba producir, hasta el punto en que el propio sustento de la humanidad se volvía insuficiente para satisfacerlos. En el auge de la crisis, se volvieron contra los propios humanos, convirtiéndose en depredadores feroces y violentos, amenazando la paz y la supervivencia del mundo. Este caos insostenible culminó en el Gran Diluvio, una catástrofe divina para restaurar el orden. Según el libro de Enoc, el diluvio no fue solo un castigo por las fallas humanas, fue una respuesta divina para contener el desequilibrio creado por estos seres que nunca debieron existir. Este relato ofrece una perspectiva detallada y perturbadora sobre los eventos que precedieron al diluvio, ampliando la narrativa de los textos bíblicos tradicionales. Pero el misterio de los Nefilim no se limita al libro de Enoc. En el fragmentado libro de los gigantes, un manuscrito apócrifo encontrado entre los rollos del Mar Muerto, obtenemos una visión adicional del destino de estos colosos. Uno de los gigantes, llamado Maue, habría tenido sueños que presagiaban una destrucción inevitable. Aterrorizado por la visión de una inundación avasalladora, buscó la ayuda de Enoc, esperando encontrar una salida a la condenación. Pero el mensaje fue claro: sus actos los llevarían al juicio divino. Estos relatos del libro de los gigantes pintan una escena intensa y angustiante. Aunque conocían su destino inminente, los gigantes continuaron en su trayectoria destructiva. Maue, con su súplica a Enoc, representa la desesperación y la sensación de impotencia ante un castigo inescapable. Incluso conscientes del diluvio que se acercaba, no hubo cambios en sus acciones, sugiriendo una tragedia con un final ya sellado. Sin embargo, la parte más enigmática surge después de que retroceden las aguas. Fragmentos del libro de los gigantes sugieren que, aunque los cuerpos de los Nefilim perecieron, sus espíritus no se disiparon. Estos gigantes, más allá de ser una amenaza física, dejaron restos espirituales. Sus vestigios podrían, de alguna manera, influir en el mundo en eras posteriores, como una sombra que nunca desapareció completamente. El Gran Diluvio es una de las narrativas más emblemáticas de la Biblia, descrito en el Génesis como un acto de purificación de un mundo corrupto. Según Génesis 6:5, Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y, decepcionado de su creación, decidió eliminarla. Destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, tanto al hombre como a las bestias, los reptiles y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta decisión divina no solo era una cuestión de castigar a la humanidad, también involucraba una respuesta directa a la corrupción introducida por los Nefilim y los vigilantes. La narrativa del diluvio continúa y el Génesis describe el cataclismo en detalle, dejando claro que toda vida pereció, excepto Noé y los que estaban con él en el arca.
En Génesis 7:23 se enfatiza que todos los seres vivos fueron aniquilados, quedando solo aquellos que hallaron refugio en el arca. Pero curiosamente, esta historia plantea preguntas sobre los Nefilim, seres descritos como gigantes que existían antes del diluvio. Si el propósito era eliminar a estos gigantes, ¿por qué reaparecen en relatos posteriores? El libro de Números, en 13:33, relata la expedición de espías enviada por Moisés a Canaán. Los espías regresan asustados, afirmando: «Allí vimos a los Nefilim, hijos de Anac, descendientes de los Nefilim, y a nosotros mismos nos veíamos como langostas». Esta declaración sorprendente sugiere que los Nefilim, o al menos su legado, sobrevivieron de alguna forma. Esto abre una pregunta intrigante: ¿cómo estos seres existían después del diluvio? ¿Habrían sobrevivido o serían fruto de nuevas uniones prohibidas entre ángeles y humanos? Este misterio desafía a los estudiosos desde hace siglos. Muchos creen que los Nefilim de Canaán representan una nueva generación de gigantes, mientras que otros defienden que algunos de estos seres escaparon al diluvio de manera desconocida. Textos antiguos, como el libro de Enoc y el libro de los gigantes, ofrecen una explicación más espiritual, sugiriendo que los espíritus de los Nefilim continuaron vagando por el mundo incluso después de sus muertes físicas. En el libro de Enoc, estos espíritus son descritos como fuerzas que causan sufrimiento y caos, actuando como sombras invisibles que influyen negativamente en la humanidad. Enoc 15:8-9 destaca a estos espíritus como fuerzas que oprimen, causan excitación y lamento. Ya no son seres físicos, sino entidades espirituales malignas, restos de los pecados compartidos entre los vigilantes y la humanidad. La presencia de estos espíritus se ve como un recordatorio sombrío de los tiempos anteriores al diluvio, simbolizando una tensión entre el mundo divino y el mortal. Esta teoría plantea una posibilidad sorprendente. ¿Será que estos espíritus inquietos de los Nefilim aún tienen algún tipo de influencia en el curso de los acontecimientos humanos? Si realmente persisten, podrían estar detrás de conflictos, corrupciones y tragedias a lo largo de la historia bíblica. Esta es una cuestión profunda y perturbadora que nos hace reflexionar si el legado de los Nefilim realmente desapareció o si aún asombra al mundo de maneras sutiles e imperceptibles. Pero la presencia de gigantes no termina con el diluvio. Más adelante, otros grupos de gigantes son mencionados en las Escrituras, como los anaquitas, los refaim y hasta el famoso guerrero Goliat. La Biblia describe a los anaquitas y a los refaim como pueblos de gran estatura y fuerza. En Deuteronomio 2:10-11 encontramos la siguiente descripción: «Antes habitaban allí los semitas, un pueblo grande, numeroso y alto, como los anaquitas. Estos también eran considerados refaim, pero los moabitas los llamaban emitas». Este relato sugiere que existían diferentes grupos de gigantes, cada cual con su propia historia y tal vez conexión con los Nefilim. Así, surge una nueva cuestión: ¿estos gigantes serían descendientes de los Nefilim, manteniendo vivo el legado espiritual y genético de los antiguos, o serían el resultado de nuevas transgresiones entre seres celestiales y humanos? Textos antiguos y apócrifos ofrecen vislumbres de una trama mayor, donde los gigantes aparecen como signos de un pasado turbulento y de un futuro incierto. En las páginas del segundo de Samuel encontramos una mención intrigante a un linaje de gigantes que remonta a tiempos ancestrales. En 2 Samuel 21:16-22 leemos sobre Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, quien planeaba matar a David, el futuro rey de Israel. Este pasaje también relata cómo otros descendientes de los gigantes de Gat, incluyendo a Goliat, el famoso guerrero derrotado por David, cayeron a manos de David y sus siervos. Este relato sugiere que la presencia de estos gigantes persistió incluso después del diluvio, manteniendo viva una línea marcada por fuerza y transgresiones. La mención de estos gigantes nos lleva a reflexionar sobre el origen y la continuidad de esta línea maldita. ¿Serían ellos sobrevivientes de los antiguos Nefilim
pasando atributos de un pasado oscuro? ¿O serían frutos de nuevas uniones prohibidas entre seres humanos y entidades celestiales? De cualquier forma, estos gigantes no solo eran una amenaza física, su presencia simbolizaba un desafío al orden establecido por Dios, algo que líderes como Josué y David parecían entender profundamente. Estos líderes veían en los gigantes un obstáculo espiritual, un símbolo de rebeldía contra la armonía deseada entre el cielo y la tierra. Otro término bíblico que añade complejidad a esta narrativa es Refaim, que se traduce como gigantes, pero también puede significar los muertos o sombras. Esta ambigüedad sugiere que estos seres no solo eran carne y hueso, sino que también cargaban una dimensión espiritual. Los Refaim pueden haber sido vistos como entidades que vagaban entre el mundo de los vivos y los muertos, quizás ecos de antiguos espíritus de los Nefilim, mencionados en el libro de Enoc como almas inquietas, malditas por la transgresión de sus antepasados. El relato de Enoc describe los espíritus de los Nefilim como fuerzas invisibles pero perturbadoras, capaces de oprimir y causar sufrimiento. Ya no existían como gigantes de carne y hueso, sino como entidades espirituales que persistían como una sombra sobre la humanidad. Estos espíritus podrían influir en eventos y personas, generando confusión y trayendo a la memoria tiempos de desorden y violencia, cuando los Nefilim aún caminaban por la tierra. Así, la presencia de los gigantes, tanto en carne como en espíritu, se convertía en una metáfora de un ciclo continuo de desafío contra el orden divino. La historia de estos seres atraviesa no solo el relato del diluvio, sino también las batallas que marcaron al pueblo de Israel. Josué enfrentó a estos gigantes al conquistar la tierra prometida, y David tuvo su propio enfrentamiento con Goliat, tal vez el más famoso de estos descendientes. Estos encuentros no eran solo batallas físicas, sino confrontaciones que simbolizaban la victoria del orden divino sobre fuerzas de transgresión. El misterio de los gigantes bíblicos, por lo tanto, no termina con el diluvio. Textos sagrados y apócrifos nos dejan pistas de que estos seres, de alguna manera, dejaron una marca profunda en el mundo, ya sea a través de espíritus que vagan por la tierra, nuevos gigantes que nacen de uniones prohibidas, o simplemente como símbolos de un temor antiguo que nunca desapareció completamente. El legado de los Nefilim parece estar lejos de una conclusión definitiva. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de las historias y misterios bíblicos. Si te gustó este contenido, compártelo y suscríbete a nuestro canal para más videos sobre temas bíblicos y sus interpretaciones ocultas. Que Dios te bendiga abundantemente y te anime a explorar aún más los secretos de las Escrituras.